Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día de nuestra mesa redonda sobre resolución alternativa de conflictos. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen con la perspectiva del sector privado la doctora Natalia Guerra, quien es directora de Asuntos Públicos de Telefónica en Colombia. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. La doctora Diana Prada, quien es la abogada encargada de todos los litigios y de resolución de disputas en Falabella, uno de los comercios electrónicos más importantes que hay en la región. Bienvenida, Diana. Y la doctora Luisa, que nos acompaña desde Despegar, una de las compañías de comercio electrónico del sector turismo y aviación también más importantes. Muchas gracias por acompañarnos hoy con tu perspectiva regional también para poder iniciar este segundo día. Y moderando nos acompañará también Nicolás Lozada, que es, no necesita presentación para los que asistieron ayer, un gran experto en estos temas de litigios y resolución de disputas y un innovador. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy con una breve introducción a este tema de por qué es necesario, por qué queremos compartir la perspectiva, digamos, del sector privado. Y es un poco, nosotros, ¿están viendo mi pantalla? Sí se ve. Solo Se ve. parcial. Ahora sí ya total. Ok. Entonces, un poco es cuál es la política y cuál es el objetivo de la política pública que tiene el Estado en materia de protección al consumidor de comercio electrónico. En la región, varios países ya cuentan con una agenda digital y dentro de la agenda digital, al igual que en la Unión Europea, existen varias iniciativas para garantizar los derechos de los consumidores y parte de la unificación de un mercado único, una integración, le apuntan a poder reflejar la realidad de los mercados. La pregunta es cómo nos estamos aproximando al asunto y si las aproximaciones se están dando correctamente, no desde los puntos de vista de tensión, sino desde las oportunidades que pueden existir entre el sector privado y el sector público para alcanzar ese objetivo. Pero nos lleva a la misma pregunta de siempre y es ¿cuál es el objetivo de la política pública? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el escenario, como nos decía ayer Nicolás, en 5 años, en 10 años y en 20 años, en el cual queremos estar parados? Y para llegar a ese escenario, ¿qué son las medidas, las acciones, las modificaciones que debemos tomar para poder tener una guía y un parámetro que nos lleven allá? Y es lo que exige y es a dónde queremos llegar como país, como región, y por eso hoy nos acompañan estas personas con su visión regional. Y otro de los temas muy importantes es si estamos respetando los presupuestos del modelo socioeconómico. Claramente, a partir del consenso de Washington, la liberalización de los mercados, venimos en una etapa de unificación de la economía y de apertura de los mercados que ha llegado a un punto clave de inflexión donde vemos ciertas fuerzas centrípetas y centrífugas afectando a cada uno de los países y esto se ve reflejado en cada una de las áreas, pero aquí quedó la empresa con un rol muy importante, pero es un rol importante en la materialización de esos derechos o de esos grupos de interés con los cuales se relaciona, mas no es garante de los mismos. La libre competencia es un derecho de todos que implica responsabilidades, pero eso no significa que yo tenga que entrar a garantizar los derechos. Sencillamente tengo que mirar cuál es mi rol frente a la materialización de estos derechos y ahí es cuando empezamos a ver que aquí empezamos a dejar de hablar de disputas, sino de diálogos con los consumidores para poder entender cómo se pueden realmente materializar esos hechos y no entrar desde un punto de vista confrontacional. Cuando miramos todos los derechos que están aquí en juego, el derecho a la igualdad, como decía ayer Nicolás, se ve la justicia como a un sitio al cual hay que ir y hay 4.000 millones de personas que no tienen acceso a la justicia. El derecho a la igualdad, a la propiedad privada, a la asociación, todo son pilares de la economía social de mercado donde la intervención del Estado se ha plasmado como algo excepcional. Esto ha sido confirmado por la Corte Constitucional en la sentencia C032 de 2017, la reciente sentencia C065 de 2001, donde se consideró constitucional las normas de integración vertical del sector de energía, sector de servicios públicos. La intervención del Estado es excepcional y prima la libre competencia. Hay suficiente literatura sobre este tema. ¿Qué significa esto? Que si nosotros continuamos viendo el territorio, o como decía Nicolás, como un lugar
el centro del análisis del poder y el ejercicio del poder del Estado, vamos a limitar los intereses de la sociedad. Y tratándose de comercio electrónico y tratando de protección al consumidor en un escenario transfronterizo, el análisis aquí se sienta en la competitividad de las empresas del país para poder traspasar fronteras. Esto no solamente respecto a los consumidores colombianos, sino cuál va a ser la política que va a garantizar la competitividad de estas empresas para poder realmente ser un hub o poder ser un centro en el cual las empresas consideren que es un sitio en el cual pueden dar ejemplo y en el cual pueden acceder a transacciones con consumidores de varios países. Y aquí el espacio del rol del Estado es cómo yo permito que las empresas encuentren los mecanismos para que ellos puedan encontrar la solución, digamos, a esas controversias, yo no llamaría controversias, sino diferencias o diálogos que tienen que enfrentar con usuarios de diferentes regiones por múltiples razones, por costumbres que son diferentes en cada país, por razones de lenguaje que pueden ser comunes incluso entre todos los países hispanohablantes, hay por cuestiones de procedimiento, de regulación interna. Entonces, el nacionalismo metodológico tiene que cambiar y tenemos que empezar que todos los negocios parten de la base que esto va a ser conocido en varias jurisdicciones y que los consumidores, por regla general, también se van a ver expuestos el día a día a transacciones internacionales. Esto ya no es algo excepcional. Entonces, el Estado tiene que entrar a reevaluar su rol y decir cómo yo me vuelvo ese nodo, y aquí la doctora Natalia que remete bien, ese nodo de interconexión que facilita la realización de transacciones de forma eficiente y no soy ese nodo que está permitiendo que el tráfico no fluya y estoy evitando que no se generen todos los beneficios de las economías de red que se pueden generar a través de las ventajas del comercio electrónico. Siempre se ha partido de una base y decir cuál debe ser el modelo al cual debemos llegar. Y es cómo garantizamos esa materialización de los derechos, Nicolás lo decía ayer, cómo entramos a materializar este derecho de las personas. Hay un filósofo francés que viajó a Estados Unidos hace muchos años y que me encantan sus frases, y entre ellas decía, se debe alcanzar la igualdad a través de la libertad y no a través de la servidumbre. Y es una forma como él representaba el modelo de los Estados Unidos de aproximarse a los problemas, no siempre desde el punto de vista regulatorio, sino de la garantía de los derechos y permitiendo que fuera una plataforma como país donde los federalistas y los antifederalistas pueden dar su opinión, donde existía una plataforma para opinar, donde una plataforma para desarrollar los negocios, que ha convertido de alguna manera ese país en un hub importante de las empresas tecnológicas, cuyo debate es otro debate que podemos dar en algún otro momento que se está activando, pero ha generado un ambiente donde esa innovación sin permiso ha tenido unos efectos positivos y cuando hay necesidad de intervenir, pues claramente se ha hecho una intervención. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de actuar contra el modelo de la economía social de mercado que viene producto de ese consenso de Washington, de alguna manera viene inspirado por esa liberalización de la economía? ¿Hasta cuándo podemos nosotros negarnos a las tendencias internacionales? ¿Nos podemos aislar o no? Y para esto es partir de la base de que el éxito corporativo y el bienestar social no son un juego de suma cero. No tiene por qué haber una tensión entre los dos. No tiene que haber una tensión entre los intereses de los consumidores y las compañías, y que las compañías logren crecer y que esto se vuelva un hobby importante. No partamos de la base que esto siempre va a tener que haber un ganador, un perdedor. No hay que terciar. Podemos llegar a la misma finalidad y podemos alcanzar el mismo objetivo de la política pública. De esta manera, la reflexión de hoy que les queremos dejar es que no siempre partamos de la base de las tensiones, sino de las oportunidades. El sector privado también tiene muchas oportunidades que mostrar porque su interés también es que se concreten estos derechos. No partamos de la base que las empresas no quieren que se concreten los derechos o materialicen los derechos de los grupos de interés. Y ahí es donde tenemos que decir, los debates que estamos dando están llevando a las empresas a identificar cuáles son las necesidades de sus grupos de interés, o la agenda la está poniendo el regulador y las diferentes entidades a partir de casos que ocurren en otros países. Es que en Europa están mirando este tema, mirémoslo aquí, pero realmente eso es lo que está afectando los grupos de interés en estos países, o existe la oportunidad de crear una agenda colombiana y latinoamericana propia sobre cuáles son las necesidades que existen en estos países en los temas de protección al consumidor y en los temas de comercio electrónico. Y si nosotros empezamos a regular y a llevar el debate hacia algo donde las empresas no identifican esas necesidades, lo que hacemos es que generamos una fragmentación de los recursos y no se generan los beneficios del modelo socioeconómico. En esa medida,
pues hay un par de frases que les quiero dejar, y es que hasta el momento no existe un Estado que sea capaz de replicar la dinámica de los mercados ni de las empresas. No existe, no existe un Estado que pueda generar la cantidad de empleo, de innovación, de mejoramiento que genera la empresa privada. Y si nosotros no permitimos que haya competitividad, aquí no va a haber retorno, aquí no va a haber dónde construir, aquí no va a haber qué distribuir, no hay prosperidad y no hay impuestos para el Estado. Y de alguna manera, si hay otros estados que están aproximándose de forma innovadora a estos asuntos, es importante que uno mire la forma como avanza. Cada vez esto va a ser más rápido. Los próximos 5 años son cruciales, como lo veíamos ayer. Y aquí es donde la reflexión que les quiero dejar antes de dar la palabra a Nicolás para que empiece a mostrar los ejemplos del sector privado que están haciendo estas empresas de una forma tan valiosa, es que pensemos en la construcción de una agenda digital del año 2030, unos escenarios a donde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Y construyamos esa agenda con varios agentes, y es importante entender cómo lo queremos lograr. Hoy en día hay varios proyectos de ley, lo veíamos ayer, hay varias iniciativas por parte de las entidades. El talento está, la iniciativa está, los recursos están. La pregunta es, ¿cuál es el escenario al cual queremos llegar? Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, Nicolás, te dejo la palabra para que empieces un poco nuestro panel del día de hoy. Muchas gracias. Mil gracias, Víctor, y además muy pertinente. Yo no podría compartir más la reflexión final. Además, porque responde a una realidad histórica. Como habíamos mencionado ayer, los ODR, los mecanismos de resolución electrónica de conflictos, surgieron desde los años 90 por las empresas. Y acá fueron las empresas las que hicieron verdadera innovación social, las que se dieron cuenta de que si uno tenía un conflicto online, lo tenía que resolver online. Y están generando una revolución en la manera en cómo uno soluciona conflictos, y la verdad la justicia está muy, muy, muy atrás. Es que es muy atrás. Ahorita le vamos a meter, creo que por lo menos $100 millones con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo para empezar un proceso que muchas empresas líderes en el mundo, y pues las 3 que nos acompañan hoy, ya iniciaron hace 30 años. Luego, pues con esto le doy la bienvenida a nuestras panelistas, pues todas muy distinguidas, que ya las pudo presentar Víctor, y que nos van a comentar un poquitico cómo estamos en el sector privado, y también volviendo a lo que acaba de decir Víctor, cómo estamos en el contexto colombiano y latinoamericano. Luego, la primera pregunta, un poquitico de fuego para que nos empecemos acá a hablar con sinceridad, es, pues yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven particularmente el estado actual de sus respectivos ODR? Y esta primera pregunta entonces se la lanzo a Luisa. Como un pequeño acto de contrición, ¿cómo ves tú el estado de ODR? El estado de R en Colombia. Bueno, gracias Nicolás por la pregunta, creo que es muy pertinente. Gracias a la asociación por esta maravillosa invitación. Quiero arrancar por reconocer que estos espacios son verdaderamente necesarios en Colombia, y que se discuta cada vez más sobre ODR va a ser seguramente un insumo maravilloso de cara a la política pública que, bien nos hablaba Víctor, es tan necesaria no solo en Colombia sino en Latinoamérica para impulsar todo este tipo de mecanismos, ¿no? Ahora sí, hechos los agradecimientos, Nicolás, contesto tu pregunta. Y es un poco, bueno, haciendo un acto de contrición, cómo estamos realmente en Colombia versus LATAM en materia de ODR. Y ahí yo quiero arrancar con una frase que me parece muy, muy diciente. Es una frase que lanzó la Cámara Colombiana, o la Cámara Peruana, perdónenme, de Comercio Electrónico. Es una frase maravillosa, me encanta porque resume muy bien la situación latinoamericana en materia de confianza en el consumidor, y obviamente que la necesidad de lanzar estos mecanismos de ODR para impulsar la confianza del consumidor. Y esta frase dice: la confianza de los consumidores será la moneda de pago en tiempos de pospandemia. Como les decía, esta frase la lanzó KPS, que es la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, al referirse justamente a eso, ¿no? A la importancia que tienen, por ejemplo, los sellos, los mecanismos, las leyes que avalen mecanismos de ODR que permitan generar confianza en el consumidor. Entonces, esto resume un poco la necesidad. En Colombia,
que ha sido un llamado de la OCDE, que seguramente muchos de los que estamos en este foro conocemos muy bien. Es un llamado casi, diría yo, más o menos desde 2017 que ha hecho la OCDE a los países parte justamente para trabajar en procesos de innovación que permitan este impulso local en materia de mecanismos de protección al consumidor que sean muchísimo más ágiles a los que existen y están establecidos en los países, ¿no? Sabemos que hay cifras dramáticas que ha presentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de cuánto se demora un juicio tradicional o un juicio, que tú lo sabes perfectamente, Nicolás, es todo tu expertise, o cuánto se demora un juicio tradicional en cada país. Y estas cifras que son desalentadorcísimas, yo creo que han llevado a los gobiernos locales a preocuparse, a atender este llamado de la OCDE y a trabajar cada día más justamente en esos procesos de innovación y a impulsar o a generar un acelerador, digamos que particular en el país para que esto obviamente que se adelante y se lleve a cabo. Y Colombia pues obviamente no es ajeno a esto. Colombia atendió el llamado de la OCDE y en la política pública más reciente en materia de protección al consumidor se hizo desde el gobierno colombiano un llamado particular a trabajar en la innovación. Como muy bien decías tú, Nicolás, a trabajar en la innovación desde la inversión de recursos, es decir, desde la disposición de una parte importante del presupuesto nacional en trabajar en estos mecanismos, no solamente en implementarlos a través de las distintas entidades gubernamentales, sino también promoverlos y generar pedagogía. Entonces, es un camino que el gobierno colombiano, seamos muy francos, está iniciando a recorrer, versus otros gobiernos en Latinoamérica, ahora lo vamos a ver, que quizás a través de mecanismos de autorregulación o a través de inversión propia de la nación de pronto tienen un camino, digamos, un poco más adelantado. Nosotros a nivel gubernamental, desde noviembre de 2020, 30 de noviembre de 2020, como país lanzamos una política nacional de comercio electrónico mediante el COMPES 4012, que desarrolló esto, ¿no? Entonces, este es como el primer paso que dio el gobierno colombiano en materia de innovación para generar y legitimar, digamos, los mecanismos de ODR. Ahí metido dentro de esa Política Nacional de Comercio Electrónico hay una invitación, digamos que a las entidades, a las autoridades presupuestales de protección al consumidor en particular, sancionatorias, a justamente impulsar este tipo de mecanismos. Entonces, digamos que hemos visto en resumen que hay una iniciativa gubernamental, hay una intención seria del gobierno, pues tanto así que lo plasmó en un COMPES y en una política nacional de comercio electrónico, y las empresas obviamente que no son ajenas a eso, es decir, las empresas generalmente vamos al ritmo y obviamente un poquito siempre más adelante de la legislación local en materia de protección al consumidor, porque como les decía, y trayendo nuevamente la frase del inicio de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, la confianza del consumidor para las compañías es un activo completamente valioso, especialmente en el marco del comercio electrónico. Y acá me quiero detener un poco y explicar por qué. Y es que el consumidor de comercio electrónico es un consumidor particular y bien distinto al consumidor que compra bienes tangibles, físicos, muy distinto al consumidor que va al almacén y se puede probar la chaqueta o puede revisar, ver el mueble que está comprando, digamos que acercarse al producto de una manera tangible, tocar, sentir, oler. Ese es el consumidor de comercio tradicional o del comercio físico. El consumidor de comercio electrónico no tiene esas posibilidades. Por ende, la verdad que históricamente el gobierno tiende a protegerlo mucho más porque al no tener la posibilidad de acercarse al bien o al servicio de una manera directa, pues claramente que necesita de unos mecanismos mucho más innovadores y de una protección, digamos, un poco extra, pensando en que toma su decisión de compra a un clic. Entonces, en ese sentido, y pensando en que los consumidores obviamente son consumidores diferentes, consumidores un poco más especializados en materia de conocimiento o apropiación de las tecnologías, de compra y demás, en ese sentido, el gobierno, como les decía, ha hecho un llamado a que seamos novedosos, no solamente el gobierno, sino las compañías, en cuanto a protección, es decir, que desarrollemos mecanismos que le permitan a ese consumidor de comercio electrónico que no fue a probarse la chaqueta, que no pudo ir a tocar el mueble que estaba comprando o a medirse los zapatos, que le permitan mecanismos de protección que sean realmente eficientes. Es decir, que le permitamos a ese consumidor que cuando tiene que interponer un reclamo, pues no tenga que salir de su casa, y lo escuchaba ayer en el foro, alguno de los clientes lo traía, y es qué terrible y qué desastroso que el consumidor que hizo una compra en un clic, cuando tiene un problema con su compra, pues tenga que vestirse, desayunar, decía alguno de los ponentes ayer, que me pareció graciosísimo el ejemplo, y hacer toda una serie de actos físicos para disponerse a recurrir a una entidad y demandar.
al comercio, ¿no? O tocar la puerta del comercio físicamente, buscarlo de manera presencial cuando él hizo su compra velozmente, a un clic. Entonces, un poco el objetivo, digamos, un poco de las compañías que trabajan en comercio electrónico es lograr que el consumidor esté tan feliz en el momento de la compra como lo va a estar en el momento de un reclamo, de postventa, cuando tiene un problema y en general cuando tengamos que solucionar. Porque en el comercio electrónico en particular, nuestros consumidores son consumidores recurrentes generalmente. Es decir, en la mayoría de casos, en el caso del retail, en el caso del turismo, que es el caso particular mío, vemos que el consumidor es un consumidor recurrente, que vuelve a comprar, que compra un clic, que es un consumidor que generalmente es muy leal a las compras a través de comercio electrónico o a través de Internet. Entonces, en ese sentido, la preocupación de las compañías está totalmente enfocada en lograr que la experiencia del consumidor sea una experiencia maravillosa, incluso en la etapa postventa, incluso cuando tenemos una diferencia entre la empresa y el consumidor. Y para lograr esa satisfacción, pues claramente no podemos someter a nuestro consumidor a que espere un año a que tengamos la resolución de un proceso judicial, por ejemplo, en la justicia ordinaria. Este año lo traigo a colación porque el último informe de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se midió la velocidad de los procesos jurisdiccionales en Latinoamérica y el estimado es de un año, que es algo desastroso para un cliente que, les repito, compró en un minuto. Yo hice mi compra en un clic que me demoré un segundo ingresando mis medios de pago, mi tarjeta de crédito, di clic en el botón comprar y ya tuve mi servicio, mi bien y demás, y el comercio obviamente que seguramente recibió el dinero igual de rápido. ¿Por qué razón tendría que someterse a una batalla judicial física, en la mayoría de casos de un año, contratar un abogado o, si no tiene que contratarlo, asesorarse, tramitar, papelería y demás? No tendría ningún sentido, indispondría naturalmente a este consumidor, seguro sería un consumidor que jamás volvería a comprar con el comercio que lo hubiera invitado a demandar o a reclamar de esta manera. Por esa razón es que las compañías de comercio electrónico están absolutamente enfocadas en lograr que la etapa postventa o de resolución de disputas con el cliente sea lo más amigable posible en términos de tiempo y de experiencia. Y en ese sentido te diría que, retomando tu pregunta, en Colombia, los líderes de comercio electrónico, acá hay con nosotros afortunadamente en este panel un par de referentes, de compañías referentes que están en el top 10 de compañías líderes en el país en materia de comercio electrónico. Nos hemos preocupado justamente por desarrollar mecanismos de ODR propios. Lo decía muy bien Víctor, con inversión propia. Estos mecanismos de ODR no se hacen gratis, tenemos que ser francos y abrir un poco nuestros corazones en ese sentido, y es que por más que queramos proteger a los consumidores, que el gobierno tenga las mejores intenciones y que todos queramos, digamos que propender por esa normativa flexible, maravillosa, la verdad es que tiene un costo en términos de dinero. Porque generalmente esto trae por detrás la necesidad de un desarrollo tecnológico. Y los desarrollos tecnológicos cuestan. Les pongo el ejemplo en particular del gobierno colombiano que desarrolló con gran éxito el mecanismo de facilitación SIC Facilita. Esto tuvo un costo presupuestal importante y hoy que tiene los mayores beneficios, ya lo vamos a ver más adelante, pero este es un ejemplo puntual. Para las compañías cuesta igual, es decir, desarrollar un mecanismo de ODR propio para una compañía muestra, número uno, la intención de seguir la línea del gobierno nacional, como les contaba, en este COMPES 412 que se profirió en 2020 y acompañar al gobierno en esa propuesta ambiciosa de lograr innovación en materia de transformación digital en solución de controversias, pero también muestra del lado de las compañías que hay un interés absoluto por proteger al consumidor, cueste lo que cueste. Y ahí les traigo un poco un mapeo, digamos, muy general de lo que han hecho algunas compañías que se destacan en Colombia y que en Latinoamérica seguramente también lo han hecho. Y es el caso propio, por ejemplo, en la compañía, digamos, que yo represento, que es Despegar.com, que es una compañía que tiene presencia en 20 países de Latinoamérica y que recopila, por ejemplo, proveedores alrededor del mundo, más de 150.000 proveedores hoteleros, más de 300 aerolíneas alrededor del mundo y un sinnúmero, digamos, de otros proveedores turísticos. Nosotros lo que hemos hecho para facilitar esa resolución de disputas entre el consumidor final y el proveedor, llámese hotel, aerolínea o como lo queramos llamar, es generar tecnología que le permita al cliente en tiempo real y en un clic lograr una resolución. Es decir, ese cliente no tendría por qué ni siquiera levantar un teléfono, porque la percepción un poco de nuestra compañía en ese sentido es que incluso el hecho de que el cliente que compró a un clic tenga que levantar su teléfono y estar sometido de pronto a un IBR, que es como técnicamente se llama, o a un sistema de atención telefónica demorado, miles de alternativas, una espera eterna,
Queremos eliminar todo eso del ecosistema de nuestro consumidor y lograr que se solucionen sus diferencias a un clic, que pueda tener a un clic al proveedor del hotel, por ejemplo, que compró, o de la aerolínea diciéndole, ok, esta es su solución, no puedo viajar, entonces tiene estas alternativas a la mano. Eso en el entorno digital y mediante unos mecanismos que permiten conectar a las distintas partes para resolver esa disputa. Tenemos de un lado al consumidor y tenemos del otro lado a la aerolínea. Y a Despegar como intermediario, logrando una solución, obviamente siempre en favor del cliente, pero también poniendo, digamos, estas dos puntas en contacto para lograr, digamos, que una solución rápida y eficiente. Como les decía, esto obviamente suena maravilloso, pero tiene un costo por detrás en términos de tecnología, de desarrollo, de personal humano, tal como nos lo imaginamos. Cientos de desarrolladores tenemos en la compañía por detrás trabajando en que estos mecanismos puedan existir para que el cliente pueda tener, digamos, que estos beneficios. Y no solo lo ha hecho Despegar, lo ha hecho Mercado Libre, lo ha hecho Falabella que nos acompaña, lo han hecho compañías no solamente locales, sino compañías gigantes, los grandes del comercio electrónico a nivel mundial, la verdad es que también han desarrollado estos mecanismos de solución de disputas digitales. Más adelante seguramente lo veremos un poco más a detalle, pero la verdad es que Amazon, Alibaba, eBay, Walmart, PayPal, por mencionar algunas, han desarrollado mecanismos de ODR fabulosos. Así que yo te diría que del lado de las compañías privadas hay una intención absoluta de trabajar cada día más en lograr la protección del consumidor a través del desarrollo novedoso de mecanismos de ODR. Y del lado del gobierno, como les decía, también vemos una notable intención de que esto se lleve a cabo, tanto así que quedó plasmado en un COMPES que nos parece que ha sido, digamos, que una muestra del gobierno no solamente de cumplir el mandato de la OCDE o las disposiciones y recomendaciones, sino de escuchar las necesidades del consumidor local en Colombia. Entonces, con eso yo cerraría. Espero haber respondido la pregunta, Nicolás. No, buenísima, buenísima la respuesta, muy completa, Luisa, y yo le rebotaría entonces la pregunta con todo este preámbulo que nos da Luisa a Natalia. ¿Tú cómo ves desde Telefónica este proceso? ¿Cómo es el ODR de Telefónica? Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio, esta mesa redonda. Bueno, realmente nosotros, digamos, pues transitamos por el mundo de la transformación digital. Somos unos abanderados de esta. Hemos propuesto, digamos, un pacto digital con el cual pues esperamos que se genere una reactivación económica luego de la pandemia, que genera un montón de oportunidades, pero también un montón de desafíos, de brechas que hay que cerrar. Y es un pacto, digamos, que proponemos para este tipo de discusiones, ¿no? Porque nosotros creemos que la digitalización debe permitir, digamos, construir pues un mundo más eficiente, ¿no? Más eficiente en términos de uso de recursos, o sea, que se puede construir, digamos, y aportar a la sociedad de una forma más sostenible a través de la digitalización, ¿no? Entonces, pues como lo primero es como que se debe promover la digitalización tanto del sector privado como del sector público, que la digitalización también promueve, digamos, ser mucho más eficientes desde el punto de vista ambiental y eso tiene que ver con todo esto de los ODRs porque al final nosotros, si uno si revisamos, digamos, de qué marco jurídico vienen las telecomunicaciones, pues nosotros venimos desde la ley 142 del 94, con peticiones, quejas y reclamos, con segundas instancias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios primero y ahora ante la SIC. Y eso nos lleva a un mundo extremadamente regulado con los contenidos que debemos entregarle a los clientes, información, tiempos, plazos, etcétera. Y entonces, digamos que hemos venido trabajando de la mano con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que son los que toman las decisiones en temas regulatorios, y hemos dado un paso, yo creo, conjunto por la flexibilización regulatoria, por entender, digamos, que es absolutamente necesario incorporar como esos postulados que trae también la digitalización, que es ser más ágiles, más eficientes, poder dar espacio para hacer desarrollos, para resolver los conflictos entre las partes, digamos.
Y por eso digamos que en la última modificación que se hace al régimen de solución de diferencias, o perdón, de protección a los usuarios, se reconoce muchísimo el papel de la digitalización. Y entonces ahí ya aterrizo en lo que hemos hecho nosotros. Y ese también, digamos, es un pedido de la industria. Nosotros le decíamos a la Comisión de Regulación, oiga, nosotros tenemos ya un canal, fuimos el primer operador en lanzar el canal de WhatsApp para al menos hacer consultas y tener respuestas inmediatas sobre muchas cosas, no necesariamente para atender PQRs, sino para las consultas, para las facturas, para poder pagar, para entender en qué plan está metido, para activar, para tener información, que es un poco como lo que necesitan nuestros clientes. Y hoy ya estamos más o menos en 1 millón de consultas al mes, ¿sí? Y lógicamente también quisimos, nosotros empezamos también un camino por la incorporación de las metodologías ágiles dentro de la compañía y hoy toda la compañía se ha volcado a ser una compañía ágil con unos equipos que trabajan promoviendo el liderazgo de las personas, buscando todo el tiempo enfocados en el cliente, en satisfacer las necesidades del cliente porque estamos en un mercado con una competencia muy exigente, con un operador dominante que tiene mucha caja para dar muchas cosas y un resto, unos competidores que estamos ahí buscando desafiar todo el tiempo las condiciones del mercado. Entonces nos volcamos a la agilidad, nos volcamos a la transformación digital, arrancamos con el canal de WhatsApp. Luego nosotros también aprovechamos, digamos, la iniciativa de la Superintendencia de Industria y Comercio y nos montamos en el SIC Facilita, que nos parece absolutamente maravilloso porque esto nos ha permitido, digamos, resolver en autocomposición más o menos 23.000 casos entre 2019 y 2021. Sí, ahí nosotros pues tratamos temas de telecomunicaciones, de datos personales, de las garantías de los terminales y pues utilizar esa herramienta que ha dado la SIC es maravilloso y yo creo que también mostró, digamos, el camino y la bondad que tiene usar como esos canales digitales. Y eso obviamente pues tiene un impacto no solo en la relación con el cliente, sino también obviamente económico, porque detrás estaban sanciones, sanciones, sanciones y unas segundas instancias eternas tanto para los clientes como para nosotros que no tenían ningún sentido, ¿sí? Y en realidad era una segunda instancia para el cliente, para nosotros era a veces, oiga, no nos entendieron, nos toca ir a demandar porque la SIC me está imponiendo una sanción, es decir, era realmente un mundo pues muy asustador, digamos, como mucha inseguridad jurídica podía generar eso al margen de que tuviéramos o no tuviéramos razón. Entonces, bueno, eso abrió un espacio enorme y luego nosotros también, la Comisión de Regulación de Comunicaciones también quiso ir más allá y ellos entonces lanzaron un marco regulatorio para hacer sandbox regulatorio. Entonces le podíamos proponer a la comisión, oiga, yo quiero, le podemos proponer a la comisión y ya empezó la primera cohorte, digamos, de mecanismos para este tema. Y digamos que ahí nosotros veíamos la oportunidad de profundizar un poco más frente al régimen que salió. Yo creo que eso nos lleva a que nosotros mismos, internamente, utilizando la aplicación Mi Movistar, lancemos un botón de soluciones ágiles dentro de la aplicación y en la página web. Y ese botón pues está destinado a resolver las inquietudes y las preocupaciones de los clientes y los reclamos que tenían de una forma mucho más rápida, porque es una cosa que pasaba muy absurda y es que cuando el cliente iba a a las oficinas físicas o tenía que presentar un reclamo, él podía contar una historia, él mandaba una carta, contaba una historia larguísima y entonces alguien tenía que sentarse a leerla y entender si eso era lo que quería decir. Y un poco lo que nosotros le decíamos a la comisión es, oiga, nosotros podemos automatizar el proceso y entender cuál es la preocupación, factura, error, no sé, mal servicio, Y entonces al automatizarlo, necesitábamos que nos dejaran hacer como una ruta de automatización con palabras, con un formato en donde el cliente fuera orientando cuál era su problema y con este botón automatizado, digamos, si el cliente pone los puntos que son claves, él va a tener una solución en un tiempo mucho más corto, ¿sí?
hoy, digamos, a nosotros nos da la norma, nos da un espacio de 15 días para resolver la petición. Pero entonces nosotros le dijimos a la comisión, oiga, yo puedo poner mi botón y lo resuelvo en 3 días, porque el cliente ya no me va a contar una historia larguísima, bravísimo, sino que me va a identificar los puntos y con inteligencia artificial se hace el análisis y le podemos dar una respuesta. Bueno, conclusión, esto nos ha llevado a tener que en el 2020 hayamos solucionado más de 90.000 casos que se han presentado vía web. Y obviamente ese botón ágil pues ya se trabajó con estos desarrollos internos en integrarlo en la aplicación Mi Movistar. Entonces eso así digamos como en resumen en lo que estamos trabajando en materia de canales digitales y de solución de necesidades de nuestros clientes. No, 90.000 es un número bárbaro, ¿no? Es que uno no se da cuenta de las dimensiones, pero es más o menos la mitad de lo que maneja SIG Facilita al año. Luego, es un número muy impresionante, de verdad. Qué bueno tener esas noticias, Natalia. Diana y Falabella, ¿cómo es su acto de contrición? Bueno, agradecerle a la asociación, a Víctor, a Nicolás, a Claudia por habernos invitado a este espacio tan interesante. Y parto de tres grandes puntos en relación con Falabella. Nosotros, como lo comentaba Luisa, fuimos el primer retail que se sumó a la plataforma de SIG Facilita, porque en su momento desde la gerencia de servicio al cliente y desde la gerencia legal entendimos que era una necesidad tanto para el consumidor como para nosotros tener este mecanismo activo. Y para nosotros ha cobrado una importancia muy, muy relevante dentro del grupo, dentro de Falabella, porque nos ha permitido solucionar sin llegar a esa instancia de litigio, a esa instancia de proceso judicial que desgasta tanto esa emoción y esa confianza de nuestro cliente. Entonces, por eso desde que se lanzó SIG Facilita, alzamos la mano y dijimos, acá estamos y aquí permanecemos. Y trabajamos muy de la mano con la autoridad porque la plataforma ha cambiado, ha venido también evolucionando en esa transformación digital. Entonces, también le permite al consumidor y le permite al comercio, como proveedor de esa plataforma, pues tener opciones para que no sea necesario sentarse los 45 minutos o los 40 minutos con el consumidor, sino que antes de yo pueda llegar a un acuerdo previo. Entonces, para nosotros SIG Facilita es la herramienta de la autoridad llamada a utilizar, no esperar al litigio. En la parte interna, como esto es el acto de contrición, como tú lo mencionabas, Nicolás, desde la parte interna, desde mi cargo, lo puedo decir y lo he expuesto en otras oportunidades que he tenido de participar. Cuando yo llegué a la compañía, llegué a un cargo diferente. O sea, cuando decían necesitamos un abogado para servicio al cliente, yo decía, una abogada de servicio al cliente. Había tenido la oportunidad de trabajar en servicio al cliente sin ser abogada, o sea, tener esa experiencia en retail desde el servicio. Entonces decían, queremos tener una abogada de servicio al cliente. Entonces yo decía, interesante. Y parte de eso fue la motivación para llegar al equipo. Y se ha venido transformando ese abogado de servicio al cliente en mi cargo actual, que es abogada defensor del cliente. Entonces, desde la compañía han entendido y se ha transparentado esa necesidad de alimentar y fortalecer la confianza del comercio al consumidor y del consumidor al comercio. Porque esta frase que decía Víctor cuando daba su introducción y que también mencionaba Luisa, de que la confianza del consumidor va a ser la moneda que va a ser decisiva en todas estas transacciones con los consumidores, también siento que para nosotros como comercio alimentar esa confianza y fortalecer la confianza. Entonces, que el comercio también confíe en el consumidor y que cuando se vea afrontado ante un reclamo, ante una solicitud, no duden que el consumidor tiene un motivo de peso y relevante para acudir a tocar la puerta y a decir, necesito de ustedes para solucionar. Y que no tenga que pasar de la puerta del comercio, que es su actor habitual, con el quien está todo el tiempo, e irse a la puerta de la autoridad, del juez, del abogado, para que le ayude, ¿no? Debe ser natural esa confianza y ese relacionamiento. Entonces, la compañía ha venido trabajando en que esa estructura del litigio cambie y sea, como lo dice mi cargo y como lo dice el equipo que lidero, el abogado defensor del cliente. No necesitas un abogado interno en la compañía para estar
enfrentándose al cliente, sino para defenderlo dentro de la compañía. Y adicionalmente, Falabella ha promovido programas corporativos a nivel de Colombia, a nivel de todos los países donde tenemos presencia, donde el programa se llama Mi Cliente. Entonces, ese programa tiene un eje fundamental desde su nombre, es Mi Cliente. Y desde ahí hay unas políticas y unos procedimientos que su eje fundamental, su engranaje fundamental es el cliente. Entonces, desde aquí, cada política y cada procedimiento que construimos, que socializamos y que debatimos, tiene al cliente en el centro. Porque necesitamos entender que el cliente es quien nos manda a nosotros como a entender qué necesita, cómo quiere interactuar con nosotros. Entonces, como decía Luisa, si el cliente es digital, pues yo tengo que llegar con él con soluciones digitales. Yo no lo puedo llevar a la tienda, yo no le puedo decir que me haga la carta, que le pida al abogado pues, del consultorio jurídico que le ayude, al hermano que está estudiando Derecho. No, que el cliente tenga esa facilidad de acercarse a mí en esa relación de confianza. Yo creo que esa relación de confianza es bidireccional. No es que consumidor confíe en mí, es tranquilo, confíe que es que yo también confío en usted. Y si yo recibo un reclamo de usted, no estoy pensando que usted no tiene la razón, que usted se quiere aprovechar de pronto de un error involuntario que yo tuve, que se quiere aprovechar porque, no sé, se le iba a vencer la garantía y llegó 3 días antes, sino es entender por qué llega 3 días antes, porque el consumidor no entendió la información que yo le di. Entonces, en esos 3 ejes que anunciaba al inicio de contestarte, está concentrada la compañía. Qué bueno. Listo, muy interesante, y me parece súper interesante que utilicen el canal de la autoridad para llevar, es el único ODR oficial de Colombia, digamos, del sector público, que ayer tuvimos la oportunidad de abordarlo con Sandra y con los panelistas, ver cómo los comercios dicen, bueno, voy a creer en lo que está haciendo la autoridad y vamos a apostarle teniendo abogados dentro de nosotros para que esto funcione. Luego, muy interesante, muchísimas gracias. Víctor. Bueno, no, yo quisiera hacerle una siguiente ronda de preguntas a nuestros panelistas y quisiera empezar por saber si ustedes conocen de iniciativas del sector público que funcionen como incentivos o sellos de calidad, por ejemplo, cómo funcionan las firmas digitales o digitales certificadas, como se conocen en otros países, donde hay unas entidades que ayudan a mover esto. ¿Por qué? Porque claramente nosotros observamos que aquí hay que hacer unas inversiones para el desarrollo de todas estas tecnologías. Observamos también que hay una serie de intereses de las compañías grandes, pero aquí hay todo un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas. Entonces, para ver ustedes cómo han visto cuáles son esos sellos de calidad, esas iniciativas que ayudan y promueven a que la gente se vincule a estos sectores o a estas iniciativas, digamos, de resolución de conflictos online. Le daría la palabra primero, como venimos, a Luisa. Bueno, gracias, Víctor. Interesantísima la pregunta, pensando en que yo creo que esto es justo lo que viene después de lo que planteábamos las 3 compañías acá presentes, y es clarísimo que todas tenemos, tanto gobierno como compañías privadas, la intención, y ya de hecho lo estamos materializando así. Tenemos, no solamente somos parte de SIC Facilita, que es, como bien lo decía Nicolás, el mecanismo estrella ODR que hay por lo menos por ahora en Colombia, sino que además hemos desarrollado canales de ODR propios, como les decía en mi anterior intervención, incluso con recursos propios. Ya tenemos ese panorama claro. Ahora viene esta pregunta que tú nos planteas, que nos pone a pensar un poco cuáles son, por ejemplo, los incentivos, o si hay sellos, o qué obtenemos las compañías, digamos, no diría yo a cambio, pero sí diría como estímulo a generar o apoyar al gobierno en esta iniciativa de impulsar la innovación en materia de ODR y de hacerle la vida más fácil a todos. Y yo arrancaría por decirte que en términos generales, SIC Facilita, que lo vieron seguramente ayer a nivel de detalle, ha generado ahorros en términos judiciales enormes. Nicolás nos podrá o corregir o complementar cuando terminemos este panel la cantidad de tiempo y dinero que se ha ahorrado el gobierno colombiano al desarrollar estos mecanismos. Es increíble. ¿Cuántos casos se han derivado a SIC Facilita que pudieron haber cursado en justicia ordinaria con el costo que eso tiene?
para el país en general, ¿no? Que al final, recordemos que es un costo judicial que asumimos todos como colombianos. Estemos en este sector o no, con nuestros impuestos pagamos justamente ese rubro de resolver los conflictos de los consumidores o de forma tradicional o con estos mecanismos que ahorran tiempo y costos. Entonces, claro, nosotros como compañías estamos justamente ayudando en ese sentido, ahorrando todavía más tiempo y recursos, porque al desarrollar mecanismos de ODR propios, la verdad es que las compañías ahorran incluso el hecho de que el consumidor deba recurrir a SIC Facilita. Como lo decía Natalia, con este sistema que me pareció muy interesante de Mi Movistar, si no lo estoy diciendo mal, el consumidor encuentra una solución en tiempo real. En Despegar se llama igual, de hecho se llama Mi Viaje, Mis Viajes. Entonces el consumidor también entra y en tiempo real encuentra una solución. Es un consumidor que ni siquiera tiene que ir a SIC Facilita. Es una maravilla. Más ahorro en costos en beneficio del consumidor porque se protege de una manera más eficiente, pero de costos al gobierno colombiano porque es un caso más que no cursa a través de SIC Facilita, que no genera gastos, honorarios, papelería, tramitología en la justicia ordinaria y que al final satisface, digamos, el interés final y último del consumidor, que es, como bien lo planteaba Diana, la satisfacción desde el punto de vista de que todos partimos obviamente de la buena fe y de lograr esa solución al cliente, ganándonos su confianza en cada una de estas disputas. Entonces vemos cómo nosotros como compañías generamos todos estos ahorros, pero la verdad es que no hay, y sí tengo que decirlo, estamos en un momento, digamos, regulatorio y en materia de desarrollo de sellos e incentivos en donde nos estamos quedando cortos como país. Y acá les traía yo mi experiencia en particular. Yo tengo a cargo la gerencia legal de toda la región andina y Latinoamérica, y nos damos cuenta como compañía de cómo algunos países van avanzando en esta materia. Y les traía este ejemplo particular. Por ejemplo, en materia de sellos e incentivos, que era la pregunta de Víctor, México, por ejemplo, para arrancar con esto, tiene un sello ya implementado, un sello que se llama Sello de Confianza en Comercio Electrónico. Lo implementaron desde 2007. Es un sello que desarrolló en México la Asociación de Internet Mexicana y es un sello muy bueno porque tiene el aval de Profeco, que es el símil de la SIC en México, es la Autoridad de Protección al Consumidor. Entonces, este sello, por ejemplo, en México lo que hace es que las compañías que tienen desarrollados altos estándares en materia de protección al consumidor, como mecanismos de ODR, entre otros, gana el sello y lo puede publicar en su página web. Y puede decir, yo soy una compañía, compra tu consumidor conmigo porque yo tengo el sello de confianza en comercio electrónico. Entonces, ¿el consumidor qué hace? Prefiere entrar a la compañía que tiene el sello porque sabe que si tiene un problema postventa, que si tiene cualquier reclamo o incidente después de que compró, pues es muchísimo mejor comprar en una compañía que tiene el sello a la porque va a ser en términos de tiempo y esfuerzos, pues un desgaste enorme si compra con la compañía, por ejemplo, que no tiene el sello. Entonces ahí se ve cómo estos sellos generan en las compañías privadas y en el consumidor una pedagogía de usar cada vez más los mecanismos de ODR y de motivar a las compañías para que inviertan recursos y para que vean que sí es rentable. Y es que es muy importante este punto, porque si las compañías no ven que es rentable, todas las compañías y los empresarios obviamente que tienen ahí en su foco la utilidad, la rentabilidad y demás, porque es la esencia del empresario. Y si no hay un incentivo en particular, además del que veíamos clarísimo de confianza del consumidor, pero si esto se traduce a sellos, avales del gobierno, reconocimientos, premios, concursos en general, pues vamos a ver cómo esto seguramente se va a disparar y va a ser un diferenciador enorme y le va a ayudar al mismo gobierno, como decíamos, a reducir costos, tiempos y hacer mucho más eficiente, seguro, el presupuesto de la Administración de Justicia. Vuelvo al caso de sellos, tenemos el caso de Chile. En Chile, CERNAC, que es la Autoridad de Protección al Consumidor, el símil de la SIC en Colombia, desarrolló un sello propio de la autoridad que se llama sello CERNAC. Y es exactamente la misma metodología. CERNAC le da un sello y le pone una estrellita, un reconocimiento a cada comercio electrónico que cumple con altos estándares o que tiene un mecanismo de ODR que funciona realmente, y CERNAC ha probado que funciona, o que tiene altos estándares en materia de protección al consumidor mediante, por ejemplo, términos y condiciones que no tienen cláusulas abusivas, presentación de precios y un flujo de compra que es transparente con el cliente, precio inicial y precio final idéntico, bueno, una cantidad de estándares muy buenos que CERNAC evalúa mediante un checklist y a las compañías que cumplen, pues les pone un sello y hay una motivación enorme para las compañías de cumplir. Y tenemos el caso peruano, que era el que les traía al inicio con esta frase que me pareció maravillosa de confianza del consumidor, y es el sello de confianza digital y la certificación de confianza online. Esta la desarrolló Indecopi, que es el Instituto de Protección al Consumidor peruano, símil de la SIC en Colombia,
y han trabajado o están trabajando actualmente en una iniciativa que me parece maravillosa en Perú que se llama el sello Icontec en materia de protección al consumidor. Entonces, ¿qué hizo Indecopi? Que es el SIC colombiano, trajo Icontec, que es especialista en sellos y en certificaciones, y dijo, yo quiero hacer un sello de protección al consumidor para que las compañías, así como tienen Icontec, por ejemplo, para ciertos temas de calidad, de buenos procesos de manufactura y demás, también lo tengan en materia de protección al consumidor. Una iniciativa absolutamente innovadora en Perú, porque una vez salga esto adelante, las compañías van a poder decir, yo tengo un Icontec y publicarlo en su página, protejo al consumidor o tengo un mecanismo de ODR que es funcional, tengo tiempos de resolución de controversias maravillosos o por encima de los estándares. Entonces, estas iniciativas vemos cómo pues realmente que generan innovación. Y por último, tenemos el caso de Brasil, que es maravilloso. Brasil no ha desarrollado un sello propio, pero tiene algo que se llama el Premio Conciliar. Es un premio que se hace anualmente con el aval de la Autoridad de Protección al Consumidor brasilera, y a través de este premio conciliar lo que se hace es reconocer anualmente las iniciativas de ODR de las compañías privadas que han sido, digamos que, destacados a lo largo del año. Entonces vemos cómo es maravilloso en la mayoría de países del mundo, pues cómo existen estos sellos y lo que se hace es un impulso, digamos que a las compañías del sector privado para que desarrollen cada vez más mecanismos de ODR. En Colombia deberíamos ir por esa línea, la invitación seguramente es para que desde todas las perspectivas, todos los sectores, las empresas privadas, públicas y demás, realmente vayamos hacia impulsar estos mecanismos, estos incentivos que seguramente para los empresarios colombianos van a generar una diferencia enorme y para la innovación y la protección al consumidor pues va a ser un diferencial gigante. Muchas gracias, Luisa. Le doy la palabra a la doctora Natalia Guerra. Sí, de acuerdo. No, pues yo creo que Luisa ha expuesto con suficiente conocimiento todos los ejemplos que hay de sellos incentivando la adopción de este tipo de soluciones de controversias. De nuevo, lo que nosotros vemos desde Telefónica en esta materia es que la digitalización pues debe acelerar, digamos, la adopción de canales que resuelvan mucho más rápido los problemas que tienen las empresas con los clientes, y pues lo que también debería buscarse es como resolver las inquietudes que tienen los clientes frente al uso de esos canales, y que particularmente es por el lado que ya lo han mencionado también sobre la confianza de los consumidores en el uso de estos canales para entender que sí se va a cumplir, que van a ser mucho más eficientes, que sí van a obtener una respuesta a tiempo, entender, digamos, cuáles son las barreras que hay para el acceso al comercio electrónico o a los canales electrónicos, porque pues no, si no pueden hacerle seguimiento, no hacerle seguimiento a su reclamo, no saben a quién acudir. Entonces, pues en última se trata pues de un tema de promover más esos mecanismos digitales. Yo creo que ese proyecto de ley que se presentó en el Congreso para solución de conflictos vía electrónica, que plantea hacer esos sandbox y invita al sector público y privado a desarrollar este tipo de soluciones, puede ser un mecanismo interesante, puede allí plantearse algún incentivo para que las empresas y sobre todo el Estado mismo pues pierda el miedo y empiece a avanzar en este tipo de cosas, pero porque pues sí hemos identificado, digamos, rankings donde se mide la innovación en general o donde se mide, digamos, el compromiso con hacer alianzas con el sector público para resolver, no sé, para apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, ese tipo de cosas existen. Nosotros, por ejemplo, desde Telefónica tenemos en Europa y esperamos tenerlo muy próximamente en Hispanoamérica, la posibilidad de tener sellos EcoSmart para que a los clientes que adoptan la transformación digital se les pueda entregar la cantidad de ahorro de huella sobre impacto sobre el planeta, en fin, digamos como lo que en términos de sostenibilidad ambiental puede estar generando una solución X o Y que se plantea a partir de los servicios que pueda adquirir con nosotros. Entonces, pensaría que unas empresas que se digitalicen y que usen canales digitales y que tiendan a resolver los conflictos de esta manera, pues van a ahorrar montones de procesos, montones de papeles, montones, digamos, va a haber
una posibilidad de optar, por ejemplo, por un sello EcoSmart. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que tengo. Muchas gracias. Y la palabra ahora para Falabella Diana Prada. Gracias, Víctor. Bueno, como le decía Natalia, Luisa nos hizo una exposición muy interesante de los sellos que se ven en otros países como México, como Brasil, como Perú. Pero yo creo que el incentivo mayor para una compañía es ese relacionamiento efectivo con el consumidor en el momento de tener una disputa. Ese es el sello y la motivación y el incentivo primordial para los que actuamos en esas transacciones con el consumidor, en esa relación con el consumidor. No conozco a nivel local si existen, creería que no, en Colombia no se han desarrollado que yo conozca, pero si llegan a desarrollarse esos sellos e incentivos para las compañías, creo que no va a perder el foco, por lo menos Falabella, que es la entidad que yo represento, la compañía que yo represento, de que su mayor sello e incentivo sea lograr permanecer y perpetuar esa relación de confianza con el cliente. Si el cliente me compra a mí, claramente se va a ver más motivado porque yo tengo un sello, como lo mencionaba Luisa, que diga tiene el sello de confianza al consumidor, porque eso a cualquiera de nosotros, que somos todos los que estamos acá, los participantes que estamos acá, somos consumidores. Y en relación a lo que yo vivo como consumidora, pues yo tengo más confianza en comprar una página reconocida, y esa confianza en comprar se fortalece o se disminuye en el momento en que yo entro a tener un inconveniente postventa, sea en la compra de un electrodoméstico, sea en la compra de un viaje, sea en la compra de un servicio, sea en la compra de un plan de celular. Si a mí me va bien con el comercio, con el que tuve esa relación de consumo, yo sigo confiando en el comercio. Si a mí no me va tan bien, o mi controversia o mi disputa no se solucionó rápidamente, porque a veces el consumidor, o lo que yo percibo desde este rol de defensor del cliente, no te castiga o no te como contradice el hecho de que tú le digas que no, es que te demores, es que lo sometas a una espera interminable. Porque listo, me vas a decir que no, pero dímelo rápido y dime por qué, con palabras que yo entienda, con lenguaje que sea apropiado para mí como consumidor. Entonces, yo creo que ese sello y ese incentivo es bueno para el consumidor, pero de entrada, este sello de incentivo lo da ese momento de la postventa, ese momento del reclamo, ese momento del litigio. Ahí, si tú logras tener canales digitales, como lo decía Natalia, el de mi Movistar, el de mis viajes de Despegar, que el cliente, por ejemplo, nosotros en Falabella tenemos el portal de autogestión. A veces el cliente no quiere reclamar, solamente no entendió lo que le vendiste o no sabe cómo rastrear si el pedido le iba a llegar el 5 de octubre o el 4. Entonces dice, pero ¿para qué tengo que llamar? Yo quiero que tener un mecanismo que sea rápido y no necesita otro ya que le diga, tranquilo Víctor, tranquilo Nicolás, Luisa, Diana, Natalia, el 5 de septiembre, sino que para él sea fácil. Entonces, en relación a Falabella, en eso es que estamos trabajando. Como les decía, el programa Mi Cliente va muy enfocado a ese tema y contar con mecanismos de atención de esas solicitudes y de esos reclamos que sean fáciles para el consumidor entender. Y también estamos transformando todos nuestros términos y condiciones a que sea a través de infografía, que sea como dinámico, académico para el consumidor, entender los términos y condiciones para hacer una devolución, que sea a través de imágenes, que sea a través de videos, que sea a través, no un legal de 20 o 30 líneas que el consumidor se perdió al momento uno desde que leyó los términos y condiciones, sino que sea también dinámico para él poder informarse y que lo haga de una forma que él lo entienda. Entonces, de nuestra parte, sí creo que esos sellos e incentivos serían muy relevantes para el comercio, serían motivadores, pero sin perder de foco que la mayor motivación es que el cliente confíe y confíe en que si compra con nosotros y le sucede algo, nosotros vamos a estar ahí para resolver ese momento de fricción que se generó en la compra o en la entrega o en el funcionamiento de un producto o en la compra de un producto de vestuario de calzado.
No, pues la verdad, yo quisiera tomar algo que acaba de decir Diana, que me parece muy interesante, y es, finalmente, creo que la mayoría de la implementación de los ODR privados nacen de la necesidad de, pues, de favorecer al cliente, ¿no? Finalmente el cliente es del que se reciben negocios y esos son esos incentivos positivos y el amor al consumidor, podríamos decir. Pero yo quisiera acá meterle un poquitico de picante y es en qué medida la existencia de una autoridad de consumo como la superintendencia, con la posibilidad de sancionar o con sanciones que expresamente se imponen, es un incentivo, no sé si llamarlo perverso, pero es un incentivo para la implementación y para la manera de la implementación de mecanismos de ODR privados de las empresas. Entonces, esta pregunta, ahí para no soltársela de primera, Luisa, se lo va a soltar de primero a Natalia. Sí, no, de hecho yo lo mencionaba antes, ¿no? Es decir, nosotros venimos de zanahoria y garrote, más garrote que zanahoria, pero, pero al final, al final, pues tener esa incertidumbre y tener ese riesgo, al final es lo de menos, porque en últimas lo que queremos es tener una base consolidada de clientes que nos quieran y nosotros mismos pues hacemos nuestras mediciones de satisfacción del cliente, del usuario a través de encuestas por todas las dimensiones, todas las variables, todo, y se hace un seguimiento todo el tiempo constante para poder entender qué es lo que está pasando y por eso digamos, el uso de todos estos canales y todas estas opciones, pues lo que busca justamente es como tratar con mucho respeto al cliente y buscar que se resuelva la fricción que exista en ese momento. ¿Mm? Entonces, al margen de eso, porque pues las sanciones siguen llegando, se siguen imponiendo, obviamente al utilizar herramientas, por ejemplo, como SIG Facilita, pues problemas que podrían agrandarse y que no se han dado una respuesta correcta se resuelven de una forma mucho más rápida. Entonces, pues sí, claro, es decir, una sanción nadie la quiere, pero lo que sí no queremos es perder el cliente o que un cliente nos odie, eso sí, jamás. ¿Mm? Y bueno, ahora sí, Luisa. Bueno, no, totalmente alineada con lo que decía Natalia. Yo creo que miedo a las sanciones y a la superintendencia, no hay una compañía que se salve en el país, que esto es una realidad. Y creo que, y también ahora en el turno de Diana, seguro ella nos va a contar también su experiencia, que seguro es similar. Cuando arrancamos Facilita, las compañías que estamos en SIG Facilita teníamos muchas preguntas, muchas dudas, terror. Nosotros, Falabella fue pionero en retail y Despegar fue pionero en viajes. Fuimos la primera compañía de viajes, es decir, ninguna aerolínea, ningún hotel, nadie estaba, solo nosotros fuimos los pioneros, primeros en SIG Facilita hace un par de años. Y teníamos muchas preguntas y mucho miedo, Nicolás, porque lo que tú dices es algo absolutamente real. ¿Cómo es posible que no cabe en la cabeza cuando todos estos procesos de innovación llegan? No es fácil no son fáciles de digerir, porque de un lado tenemos a la entidad que es la que te impone una multa cuando conoce de tus fallas al interior como compañía, ¿no? Pero esa misma autoridad que va a conocer tus fallas al interior como compañía, ¿no? Porque obviamente le van a llegar a esa misma entidad cientos y cientos de reclamos tuyos a través de SIG Facilita. ¿Cómo es posible que esa compañía entonces te multe o no te multe? Eso fue un miedo terrible. La mayoría de compañías decíamos, pero yo no me voy a vincular a SIG Facilita porque esto lo lidera la superintendencia. Y si la superintendencia se da cuenta de mis problemas, por ejemplo, postventa o de que le fallé a un cliente o al otro, pues va a ser desastroso y yo no me voy a arriesgar a ninguna multa. Y con el paso del tiempo, de llegar a acuerdos con la super y de entender que de verdad la intención de la superintendencia no era una intención macabra, sancionadora, sino era una intención constructiva como país y de cara a la protección eficiente al cliente, logramos llegar a este momento en donde el programa es absolutamente maravilloso. Seguro lo vieron ayer, pero es un programa que vincula en este momento a las compañías top en materia de comercio electrónico en el país y algunas tradicionales o de comercio físico. Entonces, hemos logrado vencer como compañías y como gobierno todos estos miedos y entender que se necesita muchísimo más aval gubernamental y legislativo a estos mecanismos de ODR que han diseñado los estados. Y acá vuelvo a mi listado perspectiva LATAM, pero me parece muy importante que lo tengamos en el radar y es Colombia haciendo un mapeo reciente, es un país en donde el mecanismo de ODR, el único mecanismo de ODR que tenemos,
no está avalado en ninguna ley, no está avalado por el gobierno, al menos desde la perspectiva legislativa. El SIC Facilita no existe en la ley 1480, en el Estatuto de Protección al Consumidor, ni se nombra ni existe. No hay ninguna ley en este momento en Colombia, lo mencionaba Natalia, quizá en el proyecto de ley que se viene pueda lograrse ese esfuerzo por ahí y se avale el mecanismo. Pero hoy Colombia no tiene avalado de manera regulatoria o no tiene un peso regulatorio legislativo este mecanismo de ODR que ha sido una maravilla para el consumidor colombiano, no existe. En cambio vemos como países como Chile, por ejemplo, sí avaló su mecanismo de ODR propio, el que desarrolló CERNAC, que es la Autoridad de Protección al Consumidor chilena, mediante una ley oficial de la República, que es la Ley 2181 de septiembre de 2018. Entonces, Chile dio ese paso y en 2018 dijo, este mecanismo funciona muy bien, CERNAC está logrando resolver todos los conflictos, funciona para la empresa, funciona para el consumidor, vamos a darle la fuerza que necesita mediante una ley pública. Entonces, esto muestra realmente, digamos que la intención del gobierno de avanzar un poquito más en ese sentido. Argentina también, Argentina tiene un sistema de mediación que se llama COPRE, que es un servicio de conciliación previa en relaciones de consumo que dirige el gobierno argentino y también está avalada mediante una ley local. El caso de Perú es exactamente el mismo. Indecopi tiene su sistema de conciliación o de facilitación que se llama Reclama Virtual, que es un sistema de mediación justamente entre consumidor y proveedor y está avalado mediante la ley 29571 peruana. Entonces también tiene un aval y un respaldo legislativo. El caso de México es igual, el ODR mexicano gubernamental se llama Concilianet, hay otro que se llama Concilia Express, que cuenta con aval de Profeco, pero que también fue sometido a una ley federal de protección al consumidor, dándole obviamente el estatus y el reconocimiento que necesitaba. Y en el caso de Brasil, exactamente igual, existe una plataforma brasilera que se llama consumidor.gov.br, y a través de este link o este enlace, empresas y consumidores pueden, con el aval de Senacon, que es la Autoridad de Protección al Consumidor brasilera, llegar a acuerdos privados. Y esto también fue avalado y se le dio, digamos, esta seguridad jurídica que se necesita. Mediante una ley que creó Brasil buenísima y novedosa que se llama así, Ley de Mediación. Y dentro de esta Ley de Mediación, pues se crearon los mecanismos de ODR como un canal más de mediación que necesitaba, digamos, que un refuerzo legal o una protección legal. Entonces la invitación acá pues también es para que vayamos en esa línea, ojalá que dentro del proyecto de ley, a través de todos estos esfuerzos académicos, gubernamentales, políticos, empresariales, logremos que SIC Facilita, que es un mecanismo maravilloso, pues llegue a este estándar, digamos que legal o tenga esta fortaleza legal que tanto necesita, no solo pensando en SIC Facilita, sino en los que se vienen, porque el ideal es que no solamente sea una iniciativa de la SIC, que también tengamos, por ejemplo, a las supersociedades así, a la superfinanciera con su mecanismo de ODR propio, a otras entidades de protección, a la supersalud, que lo veíamos ayer, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, una apertura enorme digamos que para lograr que las demás entidades se sientan tranquilas y vean que estos mecanismos de ODR, pues no son un invento raro de la superintendencia, sino que están avalados y que pueden arrancar con estas iniciativas que al final, repito, no buscan más sino proteger al consumidor y lograr eficiencias estatales. Maravilloso, Luisa. Y entonces, por último, ¿qué opina Diana sobre el garrote? ¿Qué pasa con el garrote de la superintendencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo tomando lo que dijo Natalia y lo que dijo Luisa, creo que ese garrote o esa zanahoria que uno pueda llegar a recibir de la superintendencia lleva a las compañías a asumir retos más importantes, a entender que tenemos una autoridad de protección al consumidor, pro consumidor, que trabaja constantemente en garantizar que esos derechos de los consumidores no sean vulnerados. Fue la apertura a que la superintendencia también como autoridad se permeara de esa necesidad de acompañar a los comercios en prevenir. Nosotros estamos participando en otros modelos que se están implementando en la superintendencia, en los que ya no se interactúa directamente de pronto con el consumidor, sino son modelos más preventivos, más de acompañamiento, más de dinámica, más de academia. Y creo que este garrote que nos da la superintendencia nos lleva a retarnos y a perderle el miedo a la autoridad. O sea, a entender que si la autoridad, claramente, como lo decía Natalia, nadie quiere que la autoridad le imponga una sanción. Nadie quiere que su reputación como compañía se vea afectada por recibir una sanción de la superintendencia. Pero hay que tomar, como se dice coloquialmente, de lo malo lo bueno. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A retarme.
a ir a retarme hacia la excelencia, hacia un servicio más cercano al consumidor, de tal forma que yo evite o minimice el riesgo de vulnerarle sus derechos. Y creo que la autoridad también lo ha entendido. Lo que te decía Nicolás y lo que le cuento a Víctor y a mis compañeras de esta mesa es, la autoridad sí lo ha entendido, porque a nosotros ya nos están invitando como comercio, no sé si en el caso de Despegar y de Telefónica ya, a otros modelos que se van a implementar. Entonces nos están llamando y están diciendo, como este de SIC Facilita fue tan exitoso o es tan exitoso, y lo que les decía al inicio, se ha transformado, porque yo llevo en la compañía 4 años y cuando yo conocí SIC Facilita era uno, y ahora es otro. Entonces, se ha transformado en la plataforma, pero también se ha transformado desde la autoridad. Entonces, tenemos unos facilitadores con otros enfoques, acompañan al comercio en sus dudas, en sus inquietudes, en sus capacitaciones internas de los equipos que desde el proveedor se conectan a la plataforma y asisten en nombre de una compañía, en mi caso como Falabella. Entonces, cuando tú le pierdes el miedo a esa sanción y a ese modelo policivo, es que tengo los ojos de mi policía viendo cualquier actuación que yo voy a hacer, entiendes que el reto es actuar de una forma tan diligente y tan llevada al servicio que la autoridad diga, no tengo necesidad, usted no está vulnerando o está adoptando todos los mecanismos para evitar o para minimizar cualquier vulneración de esos derechos del consumidor, porque no hay que desconocer que tenemos una autoridad proteccionista de esos derechos del consumidor. Y no está mal. Lo que debe hacer la compañía es llevar a ese estándar que le está pidiendo la autoridad y acompañarse y trabajar en conjunto y también promover y sumarse a las iniciativas, como lo decía Luisa, listo, salió SIC Facilita, vamos, salieron otros modelos preventivos, sumémonos. Y entre la autoridad y el comercio, y en algunos casos el consumidor, pueden salir ideas y pueden salir innovaciones que de pronto actuando individualmente no se prevén. Entonces de pronto si yo solo comercio me siento a pensar en un ODR, no voy a tener un éxito, un modelo cuando me acompaño de los otros actores que intervienen. No, pues yo creo que este es un garrote que se convirtió en zanahoria, muy, muy interesante. Víctor. Listo. Yo quisiera darle la oportunidad al público, si tiene alguna pregunta para alguna de nuestras panelistas, por favor nos puede escribir por el chat en este momento. Y si no, le pediría a nuestras panelistas que vayan preparando una reflexión final, un mensaje que le quieran dejar al público, a la asociación, a los asistentes. Mientras alguien vemos si se anima a hacer una pregunta sobre el tema. Bueno, como no veo que hay preguntas, entonces vamos a darle la oportunidad a cada uno de nuestros panelistas que nos dejen su mensaje final. Luisa. Perdónenme, estaba en mute. Bueno, yo creo que 2 mensajes, algo muy corto porque sé que estamos ya cerrando nuestro panel y necesitamos ser estratégicos con el tiempo, pero yo creo que una reflexión bien importante es, todos queremos proteger al consumidor, tanto gobierno como compañías, eso está claro. Necesitamos impulso, no solamente a nivel gubernamental, sino quizá a nivel gremial, hacer fuerza desde la academia, desde el gobierno, desde las autoridades en general, para entender que las compañías vamos encaminadas exactamente igual y tenemos los mismos intereses. Se tiende a pensar que las compañías vamos o somos las enemigas o que el empresario es el enemigo de la autoridad y que tienen que ser enemigos naturales. Y yo creo que la historia nos ha mostrado esto y viene siendo una idea muy equivocada. Yo creo que como todo en la vida, no por el hecho de que lo que se viene haciendo está bien hecho. Yo creo que esa sería para mí una reflexión espectacular y aplica totalmente en cuanto a innovación en materia de ODRs. Que se venga pensando que las compañías o los empresarios somos el enemigo natural de la autoridad o el enemigo natural del consumidor. Yo creo que es momento de romper esa concepción. Es momento de que se entienda que las compañías tenemos muchísimo que aportar, no solamente en ideas,
de cara a proteger al consumidor, sino también en recursos, en desarrollo, en tecnología, como lo decía Natalia y Diana. Tenemos muchísimo cómo mostrarle y cómo hacer esfuerzos conjuntos con la autoridad para lograr al final, digamos que un ejercicio en donde las dos partes resulten ganadoras. Yo creo que eso es lo más importante de esto. Como les decía, un poco poner a disposición, yo creo, de la autoridad, no solamente de la autoridad en materia sancionatoria, sino también del gobierno en la creación de políticas públicas, que se involucre al empresario privado, porque hay muchísimo que podemos aportar y mucho que entender de parte y parte. Lo decía el superintendente Pablo Felipe Robledo hace unos años, y es que la naturaleza del empresario no se puede desconocer. Obviamente que la naturaleza del empresario es una y la conocemos todos, ni la tengo que decir, pero la verdad es que la empresa y la existencia de los empresarios en el país pues son la base en general de la economía. Y en ese sentido, el gobierno, digamos, de cara a proteger al consumidor, siento que necesita trabajar muchísimo más en entender todo esto, que ya han habido iniciativas maravillosas. La superintendencia es una pionera espectacular en esto, pero como vimos, creemos que es momento de que haya nuevas iniciativas, más autoridades que se sumen y que en política pública y en general en el desarrollo legislativo pues se tengan en cuenta todas estas ideas y todo lo que venimos debatiendo. Gracias, Luisa. Le daré la palabra entonces a Diana para que cerremos con la doctora Natalia Guerra. Gracias, Víctor. Yo creo que la frase final de parte de Falabella, y tomando un poco lo que decía Luisa, es que en esta relación de consumo que tenemos todos los días con los consumidores, hay tres actores fundamentales. Y que esos tres actores fundamentales, que son la autoridad de protección, el consumidor y el empresario, deben ir al objetivo común, que es tener una relación de confianza. Una relación de confianza de la autoridad hacia el empresario, una relación de confianza del consumidor hacia el comercio y una relación de confianza del comercio, del empresario hacia la autoridad y hacia el consumidor. De buena fe a que el consumidor actúa de buena fe con nosotros y también que vamos a tener ese acompañamiento educativo, académico, de la mano de la autoridad. No desde el punto de vista policivo, sancionatorio, del garrote, como lo hablábamos hace un momento, sino desde el acompañamiento. Y que somos tres actores, no podemos actuar aisladamente o individualmente porque vamos a perder el foco de nuestro objetivo común y es tener relaciones de consumo exitosas y que lleven al consumidor cada día a tener más confianza en el comercio electrónico, más confianza en lo digital, acompañado de sus dos como amigos o lo naturales desde la autoridad, no como los que me van a defender, sino los que me van a acompañar, y desde el comercio, no de los que me van a vulnerar y me van a atacar, sino de los que me van a acompañar. Vamos todos en el objetivo común, que son, como lo decía hace un momento, relaciones de consumo en confianza y seguras para el consumidor, que es el pilar de todas las tres compañías que hemos estado acá y es el eje fundamental de lo que hemos conversado en este espacio tan interesante. Muchas gracias, Diana. Y Natalia, ¿cuál sería tu reflexión y mensaje final para todos? Bueno, mi mensaje final es que, bueno, yo creo que pues ya todos vimos cómo la pandemia aceleró la transformación digital y la conectividad y la digitalización llegó para quedarse, para seguir facilitando, digamos, las relaciones entre las personas y por lo tanto, pues esas tecnologías deben ponerse al servicio de los clientes, de la relación entre los clientes y las empresas. También el uso de todas las tecnologías, la analítica de datos, la inteligencia artificial, las automatizaciones, todo esto puede ayudar a resolver, digamos, los problemas que existan entre los clientes y los proveedores. Y pues es un camino al que hay que promover, hay que seguir insistiendo en esa transformación digital, en esa adopción de esos canales, antes de llegar a pensar en llegar a la autoridad. Antes de pedir una ley para que se reconozca uno u otro mecanismo, pensaría yo que lo más importante es como cerrar esas brechas de acceso a la tecnología, lograr tener más cobertura, apropiación digital, en fin, yo creo que la digitalización pues tiene que llevarnos a encontrar, digamos, ese camino para poder atender muchísimo mejor a los clientes y resolver, digamos, esos conflictos que se puedan presentar por cualquier razón. Okay.
Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por haber participado. Gracias a los asistentes. Víctor, creo que nos llegó una pregunta al público. A ver. Nos llega aquí una pregunta que dice, ¿cómo evitar la duplicidad de los procedimientos? No sé quién quiere atender. ¿Cómo hacemos para evitar que no exista duplicidad en SIC Facilita y en jurisdiccional? Bueno, si quieren, entre todas seguramente podemos dar una idea, pero bueno, me tomo ahí la vocería porque Santiago, que es quien nos hace la pregunta, mira, eso que tú planteas es muy importante, porque no solamente en cuanto a duplicidad, sino tenemos una cantidad de temas por mejorar en la plataforma, eso es indiscutible, creo que lo mencionaba Diana. Hemos evolucionado. El facilitador de SIC Facilita que estaba cuando arrancó el programa, no te imaginas cómo era esto. O sea, realmente era una situación bien compleja porque era un abogado muy junior, muy poco especializado, la verdad, muy poco especializado en materia de protección al consumidor, porque era un programa nuevo que se estaba implementando, la superintendencia ponía su corazón en esto y era un gran proyecto, pero estaba arrancando. Ya hoy llegamos a un momento en donde los facilitadores son especializados, la plataforma ha tenido mejoras tecnológicas cada vez más. Pero en cuanto a la pregunta concreta, y es cómo, por ejemplo, evitar concretamente que el consumidor no demande al tiempo que presenta un mecanismo de facilitación, yo creo que es muy importante, por ejemplo, levantar ese punto con la plataforma y con la autoridad, porque yo creo que ese es el objetivo, que no se llegue a la demanda o a la instancia jurisdiccional. Y si la plataforma no está cumpliendo su objetivo, yo creo que es un llamado de atención concreto que habría que hacer, porque no se trata de limitarle al consumidor el acceso a la administración de justicia o a que interponga su demanda jurisdiccional, sino de que el mismo consumidor agote esta instancia o esta etapa que en pro de él mismo le podría ahorrar ese tiempo. Entonces, si el consumidor agota las dos vías, coincido contigo que seguramente en ese sentido tú haces la pregunta y es que desgasta la administración de justicia, gasta presupuesto, dinero, recursos, tiempo y no se logra el objetivo como concreto de la plataforma. Y no sé, Diana y Natalia, ¿qué opinan? Opino lo mismo. Yo creo que desde la plataforma, o sea, desde todos estos mecanismos digitales, ¿cierto? Debe acompañarse mejoras en que el consumidor pueda detectar, me imagino yo, ¿no? Pues como lo ideal sería, no sé, si Luisa hoy está entrando a SIC Facilita y en paralelo va a poner una demanda, que te avisara y te dijera, oye, acabas de poner un SIC Facilita, espera el tiempo máximo de los 10 días para que te agenden tu chat y posteriormente puedes iniciar la acción jurisdiccional si lo consideras. Entonces, así como los mecanismos digitales ayudan al comercio, también pueden ayudar a la administración de justicia, sin desconocer que la SIC ha promovido siempre ser muy digital, permite conexiones, audiencias digitales, pero el desgaste de un proceso judicial, claramente, como lo decía Luisa, también tiene un desgaste presupuestal para una autoridad. Y le resta esa importancia del ODR al SIC Facilita. O sea, tranquilo, no tiene que ir allá. Entonces puede ser a través de la academia y de la educación al consumidor, como lo preguntaba Santiago, que considero yo, podemos cerrar esa llave de tener esa duplicidad o ese intento del consumidor por llegar a la solución de su caso, tocando en varias instancias a la autoridad. Bueno, creo que y nos llega otra. Víctor. Sí, perdóname. Sí, llegó otra, y es, se sabe que el proyecto de ley de Estatuto de Conciliación, pero en ella no hay nada específico a ODR. ¿Ustedes creen que en Colombia hace falta una ley que reglamente las ODR? Y si es así, como decir, abordada. No sé quién la quiera tomar, incluso Nicolás, si conoce el proyecto de ley. No, pues que nuestros panelistas comiencen. Sí, sí, cualquiera de los que quiera tomarla. Bueno, si quieren yo arranco porque me parece una pregunta muy buena, que es un momento muy pertinente además para hacerla en este foro porque es una buena forma de concluir además. Y es que mira, Francisco, yo en particular, y creo que es la tendencia además a nivel LATAM, vamos, digamos, alineados con la antirregulación o el exceso de regulación. Colombia, como todos sabemos, y la mayoría de los asistentes acá somos abogados, es un país de leyes excesivas. Yo creo que eso ha generado históricamente que nuestra administración de justicia sea difícil, sea lenta, que no avancemos. Esa es una realidad. Yo no sería pro ley que reglamente o regule los ODRs, primero por esa razón, ya tenemos una cantidad de instrumentos legislativos suficientes,
sí quizás de una normativa, por ejemplo, reglamentos técnicos, decretos reglamentarios, quizá no una ley que sume más a acrecentar el problema de acceso legislativo. Además, por una razón, y es que acuérdate que la innovación nunca va a la misma velocidad de las leyes. Hoy estamos hablando de ODR como lo conocemos hoy y sale la ley con el esfuerzo legislativo que todos sabemos que tiene sacar una ley adelante, ¿no? Que puede ser incluso de años. Y cuando justo ya tienes la ley en la mano y la sancionó el presidente, ahí se acabó de inventar otro mecanismo que seguro ya no se va a llamar ODR, no sé, se va a llamar de otra forma y va a tener un nuevo componente y te tocó otra vez diseñar una ley nueva para regular eso. Entonces, es una regla general que la innovación no siempre va de la mano con las leyes porque el proceso legislativo se demora más y la tecnología va mucho más rápido y más adelante. Por esa razón, quizá no una ley en particular que regule los ODRs, pero sí que le dé algo de peso legislativo, que lo incorpore, por ejemplo, dentro de un marco legal que ya exista. El proyecto de ley que mencionas de estatuto de conciliación o de mecanismos de conciliación sería una gran oportunidad para que se hable al menos en una primera instancia, ya nos complementa mejor Nicolás, pero que se hable un poco de ODR en general, que reglamente algo un poco más de soft law al respecto y no necesariamente de una ley que nos imponga la obligación de ir actualizando, digamos que no a la velocidad que se espera. Sí, bien interesante lo que nos dice Luisa, y no hay dos, sino tres proyectos de ley que tienen que ver con el uso de tecnologías en la resolución de conflictos. Está el proyecto de ley de reforma del estatuto arbitral, el estatuto de conciliación, que es el que estaba mencionando Francisco, y el proyecto de ley específico de ODR. Desde la Asociación Colombiana de Legal Tech, lo que se ha hablado es: tratemos de pensar en un solo proyecto, y este quizá debería ser el 584, el que hemos venido hablando, quizá con modificaciones, etcétera, que aborde los temas de ODR de manera integral, de manera que evitemos esa fragmentación que es tan común en Colombia, digamos, de aproximaciones frente a un mismo problema. Entonces se entra por varias vías legislativas. Y en cuanto a la inquietud que plantea Luisa, que yo creo que es muy válida, de la sobreregulación, el diseño, digamos, en el que está involucrado desde el inicio del planteamiento del proyecto de ley es lo que llaman los anglosajones una enabling legislation, que es como una legislación de autorización. Y eso yo sí creo que sí es importante en el marco de lo que veníamos hablando, que sepa claro, que quede claro que eso se puede hacer en Colombia, porque hay quienes, incluso el Ministerio de TIC lo ha mencionado en alguna oportunidad, han dicho: en Colombia esto no cabe, porque los servidores públicos actúan de manera regulada y están, de alguna manera, creo yo, desconociendo que es que ya lo están haciendo. La superintendencia ya tiene una plataforma de ODR. Entonces, poner un marco muy general, digamos, hablar más de una ley marco que de algo muy específico, de algo que nos diga, bueno, es que solo nos podemos ir por esta vía y que sobreregule, es, yo creo que la aproximación. Para mi gusto, el proyecto de ley podría ser un poquitico más corto, digamos, podría ser incluso más resumido, pero yo creo que dentro de lo que cabe es una buena aproximación, y yo creo que va en el camino correcto. Bueno, ahora sí, no hay más. Creo que nos quedaba la reflexión final, ¿correcto? De Natalia. Ay, perdón. Entonces. No, yo ya. Sí, yo creo que Listo. Sí. Entonces, pues les agradecemos a todos haber asistido, a nuestras panelistas por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos de vuelta. Ya tenemos recurrentes, el apoyo de sus compañías para la asociación es muy importante, con su presencia, aclaro, con el tiempo que nos dedican a nosotros para compartirnos sus experiencias. Entonces les agradecemos mucho. Cualquier inquietud o pregunta adicional la podemos atender a través del correo de la asociación, y muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.